donde se ve la configuración del terreno a lo largo del eje. Por otro lado, con el Civilcat podemos obtener el perfil del terreno, siempre y cuando se cuente con la triangulación del terreno o las curvas de nivel. Para la obtención del perfil del terreno, los pasos a seguir son los siguientes: Civilcat, altimetría, perfiles, terreno, dibujar. Nos solicita el comando que se seleccione cualquiera de los elementos que se visualiza, como son eje, puntos, manual, archivo, 3 polilínea. En nuestro caso le colocamos la letra E de eje. Nos solicita que seleccionemos el eje de proyecto, seleccionamos el eje. A continuación nos pide una escala horizontal, le tecleamos una escala de 2000. En la escala vertical le colocaremos 200. Nos pide una ubicación para colocar el perfil, lo colocaremos en un punto en donde no se traslape con el alineamiento y la planimetría del lugar. Civilcat nos ha dibujado un perfil de nuestro alineamiento horizontal, donde podemos observar cuál es la configuración del terreno a lo largo del eje de proyecto. Bueno, ese fue el tema 4.4 y el tema del 4.5. Hola, buenos días, compañeros y profesor. Hoy les vamos a presentar el tema 4.5, vinculación entre datos topográficos, hidrológicos y de mecánica de suelos, de la unidad 4, cálculo del alineamiento vertical y del proyecto de secciones de construcción. Dentro de las configuraciones topográficas nos interesa conocer el tipo de terreno. De acuerdo con su configuración se tienen tres tipos: plano, lomerío y montañoso, y sus características principales son las siguientes. En terreno plano se considera terreno plano cuyo perfil acusa pendientes longitudinales uniformes y de corta magnitud, con pendientes transversales escasa o nula. En terreno lomerío, su perfil longitudinal presenta en sucesiones cimas y depresiones de cierta magnitud, con pendiente transversal no mayor de 25%. Terreno montañoso presenta accidentes topográficos notables y su perfil obliga a fuertes movimientos de tierra. Su pendiente transversal es mayor al 25%. En el caso de nuestro proyecto se tiene un terreno lomerío. Al inicio se siguió el eje del camino existente hasta el 0 más 380. Después el terreno fue bajando teniendo un perfil con ondulaciones. Asimismo no presenta problemas para desalojar el espacio necesario para alojar las alcantarillas y el sistema de drenaje subterráneo. Las obras de drenaje son escasas en este tipo de terreno, ya que no tiene muchos escurrimientos. El proyecto presenta solo 6 obras de drenaje. Estos puntos se definen en la subrasante mínima, que es donde tiene que llegar el nivel de subrasante en el alineamiento vertical. La metodología para encontrar las elevaciones a la cual debe sujetarse la subrasante está en función de las características propias de las alcantarillas y de las secciones de construcción, principalmente la elevación del despalme, la pendiente según el eje de la obra, el colchón mínimo del ángulo de desviaje, la altura de la obra hasta su coronamiento, el ancho de la semicorona y la pendiente longitudinal y transversal de la obra. También en nuestro proyecto, como se encuentra en una zona agrícola, principalmente después del kilometraje 0 más 380, se encuentra en zonas de cultivo. Esto ocasiona que tiene un tipo de terreno muy saturado, como serían las arcillas o los limos, que su permeabilidad es más baja y por ende el nivel del agua se encuentra a nivel del terreno natural. Por eso se requiere también aquí elevar lo que es el nivel de la rasante. En estos casos se recomienda que la elevación de la subrasante sea como mínimo 1 metro arriba
Condiciones de geotecnia. La calidad de los materiales que se encuentran en la zona donde se localiza el camino es un factor muy importante para lograr que el proyecto de la subrasante económica, ya que además del empleo que tendrá en la formación de las terracerías, servirá de apoyo al camino. La elevación de la subrasante está limitada en ocasiones por la capacidad de carga del suelo, que servirá de base al camino. Las especificaciones generales de la construcción de la Secretaría de Obra Pública clasifican los materiales de acuerdo a la dificultad que ofrece su ataque y la compactación. En nuestro proyecto se calcula la capacidad de carga que van a tener lo que son las obras de drenaje, tanto si es para una losa o un tubo de concreto desplantadas a varias profundidades, y anotando lo que es el tipo de arrastre y algunas observaciones para lo que es el proceso constructivo. Se muestra una tabla de las variaciones volumétricas. Esto depende del tipo de suelo y de la compacidad o consistencia, dependiendo si es un suelo fino o es un suelo grueso, compactados a diferentes porcentajes, que es 90, 95 y 100%. Esos porcentajes son principalmente por el tipo de capas, que son de terracerías, como en este caso de cuerpo de terraplén, la subyacente y lo que es la subrasante. También está en unas condiciones generales igual, sería lo que es el tipo de ataque. En este caso sería material A, B y C, o comúnmente también como material tipo 1, 2 y 3. Esto depende del ataque o de la dificultad del material. El tipo A, como se presenta, es un tipo de suelo muy blando, que no se necesita maquinaria pesada, y la mayoría del trabajo se realizará con mano de obra, que sería con pico y pala. Material tipo B, aquí sí ya se requiere maquinaria pesada, y en el material tipo C se requiere lo que es dinamita. También se registra lo que es un formato de curva masa. En este formato vienen los kilometrajes de los cambios de contacto de material, los estratos o los espesores, la clasificación geotécnica, el tratamiento que se va a realizar para la compactación y el movimiento de tierras, los coeficientes de variación volumétrica como se mencionaron anteriormente, la clasificación del presupuesto. Esto se debe a la diapositiva anterior del tipo de material A, B y C. Esto se le da un cierto porcentaje, depende del tipo de material en el que se vaya a compactar o a cortar, el corte, la altura máxima en terraplén y en talud, y las observaciones. Como en el caso de nuestro proyecto, del 0 al 380 se encuentra lo que es una arena arcillosa color café claro a grisáceo, con grava medianamente compacta, con finos de mediana a baja plasticidad. El tipo de tratamiento que se va a requerir en nuestro proyecto es compactado y despalme. Despalme sería en la capa vegetal, que tiene un espesor aproximadamente de 10 centímetros. En el estrato 2, sus coeficientes de variaciones volumétricas a 90, 95 y 100% son 0.96, 0.91 y 0.86 respectivamente. La clasificación de este presupuesto sería 60% un material tipo A, 40% un material tipo B. La altura máxima de terraplén es de 3 metros, el talud que se va a requerir es 1.51. La altura máxima de corte es de 1.8 metros y el talud sería de 0.51. Las observaciones en la capa vegetal sería de la letra C, prácticamente no serviría para nada. Enseguida se toman unas observaciones considerando las diferentes compactaciones que tienen que realizar los materiales. En el estrato 2 tenemos las observaciones A, B, D y J. Del kilometraje 0 más 380 al 3 más 0.60 tenemos una arcilla de alta plasticidad. Tenemos los siguientes coeficientes de variación volumétrica y tenemos la siguiente clasificación de presupuesto, igualmente con sus respectivos taludes de terraplén y corte. Y las observaciones aquí tenemos es semejante a lo que es
el primer contacto, solo que la diferencia del primero al segundo es que este material no nos serviría para nada prácticamente porque es una arcilla de alta plasticidad. Como se puede mostrar lo que es una sección de construcción y la clasificación del material dependiendo de las compactaciones, que es A, B, D y J. Hola. No estoy, no me acuerdo si vi lo del drenaje. ¿Vieron lo de drenaje? Porque es la vinculación entre topografía, geotecnia y drenaje. ¿Sí lo vieron en el video? No lo vi. Sí, venía el colchón mínimo y las obras. No, ¿verdad? No, sí, venía. Sí venía, profesor, venía No te ahí oigo, unos... perdón. Sí venía, profesor, venían ahí unos diagramas. Ok. ¿Unos diagramas o las obras? Perdón, las obras. Ok. Perfecto, está bien. Sí. Bien, vamos a ver ahora el otro equipo. A ver, muéstrenme su trabajo. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la Unidad 4. 4.4. Dibujo del perfil de trabajo. Para cada punto marcado como estación en el cadenamiento, se deberá ir leyendo la cota que corresponde, según las curvas de nivel. Esto no quiere decir que se vaya a tomar en cuenta estaciones cerradas, o puntos de cota redonda, fondos de escurrideros, cimas, etc. Se considerará todos aquellos puntos que nos permitan dibujar con la mayor precisión posible el perfil del terreno por el que va pasando la línea en proyecto. El objeto de este perfil deducido es trazar sobre él un anteproyecto de subrasantes para ver si la proposición hecha en planta es factible en perfil. Paso 1. Ya que tenemos trazado nuestro cadenamiento, curvas, procedemos a realizar nuestro perfil deducido. Lo realizaremos con apoyo de CivilCAD, enseguida, altimetría. Paso 2. Luego seleccionamos la opción Perfiles. Paso 3. Enseguida se despliega un menú, nos vamos a la opción Terreno. Paso 4. Procedemos a seleccionar la opción Dibujar. Paso 5. CivilCAD nos pedirá que seleccionemos un eje de proyecto, seleccionamos nuestro eje de proyecto. Paso 6. Indicaremos la escala a la cual vamos a querer que sea la proyección de nuestro perfil, tanto vertical como horizontal. Paso 7. Se pedirá que indiquemos un punto en el cual se trazará nuestro perfil, lo indicamos enseguida. Paso 8. Se muestra nuestro perfil trazado. Paso 9. Como paso siguiente colocaremos una retícula a nuestro perfil, mediante el apoyo de CivilCAD, como inicio seleccionamos la opción Altimetría. Paso 10. Procedemos a seleccionar Perfiles y enseguida Retícula. Paso 11. A continuación, el programa nos pedirá que seleccionemos un perfil de terreno, así que seleccionaremos nuestro perfil. Paso 12. El programa nos va a desplegar un menú, en el cual seleccionaremos la opción de Dibujar líneas horizontales a cada 5 metros, y revisamos la información presentada, y finalmente damos clic en el botón Aceptar. Paso 13. Finalmente tendremos dibujada nuestra retícula y nuestro perfil final. Como un paso adicional se harán ajustes necesarios, como ajustar o aumentar el tamaño de nuestras letras para una mejor visualización. (4.5) Vinculación entre datos topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Para la propuesta de la subrasante es importante no perder de vista
los estudios topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Basándonos en el perfil deducido, podremos hacer varias proposiciones, pero para ello debemos tener en cuenta las presentes recomendaciones. A. Buscar la mayor compensación posible entre los volúmenes de corte y de terraplén. B. Que las pendientes sean preferentemente menores que la gobernadora, y solo en casos muy críticos, se alcance el valor de la pendiente máxima. C. Que la altura de los terraplenes sea tal que permita el correcto acomodo de las obras de drenaje. D. No perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, etc. Los estudios edafológicos se encargan de estudiar el suelo, su origen y evolución, así como los procesos físicos, químicos y biológicos que los componen. Para ello cuenta con una variada metodología de trabajo destacando la realización de perfiles geológicos y los análisis físicos, químicos y sedimentológicos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAEO-SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 060, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Tipo de material. En base al tipo de suelo que se presenta, y de acuerdo con la clasificación de los materiales para terracería según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerando la dificultad que ofrece al ser atacado, encontramos que nuestro proyecto presente un material de tipo A, O, I, el cual menciona lo siguiente. Material A, O, I. Es un suelo blando, que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con pico y pala o con ayuda de una escrepa jalada por un tractor. También dentro de estos suelos se consideran los poco o nada cementados con partículas de hasta 75 centímetros, además de los suelos agrícolas, los limos y las arenas. Obras de drenaje. El especialista en drenaje manda la relación de las obras de drenaje que se van a realizar en el camino. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe restituyendo a su cauce natural. Cunetas. Son canales o zanjas longitudinales revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno que se construyen a ambos lados o a un solo lado de la vía, con el propósito de recibir y conducir el agua pluvial que se escurre por la calzada, el agua que escurre por los taludes de cortes y a veces la que escurre de pequeñas áreas adyacentes. Estas obras tienen la finalidad de conducir el agua a un drenaje natural o una obra transversal con el propósito de alejarla rápidamente de la zona de ocupación de la carretera. En ocasiones puede servir como defensa de pequeños derrumbes. Cálculo de cunetas. Primer paso. Calcular el gasto máximo para el periodo de retorno con la siguiente fórmula. Gasto del tiempo de retorno es igual a 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad de lluvia y por el área a drenar de la cuenca, esta deber ser en hectáreas. Como faltan datos para sustituir en la fórmula, procedemos a calcular la intensidad de lluvia, la cual equivale al tiempo de concentración. La fórmula para calcular el tiempo de concentración es: tiempo de concentración es igual a 0.0662 por la longitud elevada a la 0.77 sobre la pendiente elevada a la 0.385 para las cunetas correspondientes al cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito. Se toman las siguientes consideraciones. Como no se conoce la longitud del escurrimiento, se procede a calcular sabiendo que la longitud del corte es de 38 metros, el área de la cuenca es de 3.483.82 hectáreas, que esto es equivalente a 34.83 kilómetros cuadrados. Entonces podemos deducir que la altura se calculará en la siguiente manera.
área, sobre la base, teniendo así una altura de 86 metros. Para tener la longitud completa, necesitamos sumarle los 7 metros de corona. Y así finalmente, tenemos que la longitud es igual a 93 metros, o bien, 0.095 kilómetros. Ahora podemos calcular el tiempo de concentración, quedando de la siguiente manera. Tiempo de concentración es igual a 0.0662 por 0.095 elevado a la 0.77 sobre 0.10 elevado a la 0.385. Y obtenemos que el tiempo de concentración es igual a 0.026 horas, o, más bien, 2 minutos. Procedemos a buscar la intensidad de lluvia de acuerdo con las isoyetas. Consideramos un tiempo de retorno de 25 años, la intensidad es de 94 milímetros sobre hora. Por lo tanto, podemos calcular el gasto. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula del gasto, y obtenemos lo siguiente. El gasto es igual a 0.278 por 0.026 por 94 milímetros sobre hora por 34.83 kilómetros cuadrados. El gasto es igual a 23.66 metros cúbicos sobre segundo. Procedemos a la determinación de la capacidad hidráulica. Como notamos que las longitudes en donde tendremos cunetas son cortas, consideraremos las medidas mínimas de diseño, que son las que aparecen en la siguiente imagen. Por consiguiente, tenemos que el área total será de 0.19906 m2. Procedemos a calcular el perímetro mojado con la siguiente fórmula. Perímetro es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada, más la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Teniendo, así como resultado un perímetro de 1.413 metros, calculamos el radio hidráulico con la siguiente fórmula. Radio hidráulico es igual al área hidráulico sobre el perímetro mojado. Sustituimos valores y tenemos que radio hidráulico es igual a 0.19906 m superíndice 2 sobre 1.413 metros. Radio hidráulico es igual a 0.135 metros. La pendiente es del 5%, que equivale en decimales a 0.005. Consideramos un coeficiente de rugosidad de 0.016. Procedemos al cálculo de la velocidad. Aplicaremos la fórmula de Manning. Velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2. Sustituyendo valores, tenemos que la velocidad es igual a 1 sobre 0.016 elevado a la 2/3 por 0.005 elevado a la 1/2. Velocidad es igual a 1.163 metros sobre segundo. Procedemos a hacer el cálculo del gasto del diseño de la cuneta con la siguiente fórmula. Gasto del diseño es igual a la velocidad por el área. Gasto es igual a 1.163 metros sobre segundo por 0.19906 m superíndice 2. Y el gasto es igual a 0.222 metros cúbicos sobre el segundo. Por lo tanto, tenemos que, con el diseño de las dimensiones mínimas para una cuneta, es suficiente para abastecer el gasto máximo para el periodo de retorno. Bordillos. Son elementos que interceptan y conducen el agua que por el efecto del bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. Los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Para poder ubicar bordillos en nuestra vía, se tuvo que revisar la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta nos indica que los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Como se indica en la cláusula G de la norma NCTR CAR 103007, bordillos, estos solo se construirán en los terraplenes mayores de 1.5 metros de altura,
y se ubicarán longitudinalmente en ambos lados en los terraplenes que se encuentren en tangente, mientras que en curvas horizontales se ubicarán solo en el acotamiento interno. Los bordillos se colocarán en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de 20 centímetros del hombro del camino. No se construirán bordillos y lavaderos en tramos de carretera con pendiente longitudinal igual que 0.5% o menor. El gasto de diseño de los bordillos se obtendrá con el análisis hidrológico, considerando que el área de aportación será la corona de la carretera, de acuerdo con las siguientes situaciones. A. Entramos en tangente. El parteaguas del área de aportación será el eje de la carretera si esta es de 2 carriles o si es de más de 2 carriles en terraplén, con camellón amplio. B. Entramos en tangente con más de 2 carriles, separados por un camellón angosto o barrera central, o en tramos curvos, el parteaguas será el hombro opuesto al de los bordillos. Si se trata de una carretera de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 0.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.01 metro como máximo, lo que significa que el tirante máximo en el bordillo será de 0.033 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 1 metro, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será también de 0.01 metro como máximo, con lo que el tirante máximo en el bordillo será de 0.043 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 2.5 metros o si es de 2 o más carriles en un solo sentido, con un ancho de acotamiento de 2.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.005 metros. Permite que pueda practicar de una vez para que tu compañero lo pueda hacer. De una vez proyectenlo, por favor. Ya puedes empezar a ponerlo. También de 0.01 metro como máximo, con lo que el tirante máximo en el bordillo será de 0.043 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 2.5 metros o si es de 2 o más carriles en un solo sentido, con un ancho de acotamiento de 2.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.005 metros como máximo, lo que significa que el tirante máximo del bordillo será de 0.068 metros. Los tirantes máximos en los bordillos son útiles para determinar su capacidad hidráulica, misma que sirve para definir la separación que requiere haber entre lavaderos contiguos. Asimismo, los 3 valores máximos del tirante en los bordillos mencionados en los párrafos anteriores, a saber, 0.033 metros, 0.043 metros y 0.068 metros, permiten definir que la altura máxima de los bordillos en cualquier tipo de carretera sea de 0.10 metros. Así, en la tabla 2 se muestran los espaciamientos o separaciones que tendrán entre sí los lavaderos contiguos que drenan el flujo que llega por los bordillos. Para construir esta tabla se consideró un periodo de retorno de 25 años, una intensidad de lluvia para 5 minutos de duración, y se eligió un valor de 300 mm/diagonal H que es de los más altos del país para dicha duración.
El área de aportación fue variable, en función de la longitud del tramo, del número de carriles y de los anchos de acotamientos. Las pendientes también fueron variables. Con respecto a los criterios anteriores, procedimos a revisar la altura del terraplén de cada estación del eje del proyecto, ya fuera en tangente o en curva. Estos datos los registramos en una hoja de cálculo que se muestra a continuación. Cálculo de bordillos. Cálculo de gastos hidrológicos. Considerando primeramente un tramo de 180.48 metros de longitud, resulta un área de aportación de 180.48 metros por 7.6 metros, esto es igual a 1371.648 metros cuadrados, o 0.00137 km2. El valor de 7.6 metros resulta de considerar un ancho de aportación de 3.5 metros, ancho de un carril, más 0.3 metros, 0.5 metros de acotamiento, menos 0.20 metros, que es la separación entre el bordillo y el hombro del camino. Si el tramo es de 200 metros de longitud, el gasto es de 0.077 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 150 metros de longitud, el gasto es de 0.058 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 100 metros de longitud, el gasto es de 0.038 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de capacidades hidráulicas de los bordillos. Aplicando la fórmula de Manning de acuerdo con la siguiente imagen, tenemos los siguientes valores. Consideramos el valor de n, que es igual a 0.016. Si en la fórmula de Manning cambiamos lo que es la pendiente, obtendremos diferentes gastos. Por ejemplo, para la pendiente del 7%, el gasto es de 0.200 metros cúbicos sobre el segundo. Para la pendiente del 6%, obtenemos un gasto de 0.186 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.170 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 3%, obtenemos un gasto de 0.131 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 1%, obtenemos un gasto de 0.076 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.054 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de la capacidad del lavadero trabajando como vertedor. Se supone que el ancho de entrada del vertedor, B, es igual a 2.5 metros, trabajará con una carga de 0.028 metros, que es el tirante máximo en el bordillo. Se asume un coeficiente de descarga del vertedor, C, es igual a 1.85. La fórmula para calcular el gasto que pasa a través de un vertedor se muestra a continuación. Donde C es el coeficiente de descarga. B es el ancho del vertedor, en metros. H es la carga hidráulica sobre la cresta del vertedor en metros. Sustituyendo los valores obtenemos que el gasto es igual a 0.082 metros cúbicos sobre segundo. Lavaderos. Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas, contracunetas y guarniciones, a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. Para ubicar lavaderos en nuestro proyecto será en base a lo siguiente: la descarga a los lavaderos será en los sitios en que los bordillos ya no tengan capacidad para retener el gasto de diseño sin ser sobrepasados por el agua. Ello será definido en el análisis hidráulico por medio de la fórmula de Manning. Nos basamos en la tabla 2 y 3, que se mostraron anteriormente, para colocarlos en la distancia según correspondan, ya sea en tangente o curva. Estos datos también fueron registrados y se muestran en la siguiente tabla, en donde podemos observar en qué kilometraje serán colocados. Cabe destacar que hubo dos tramos que fueron mixtos. Esto significa que tendremos bordillo en tangente, así como en curva. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal, del primer kilometraje de Tulapilla a San Andresito. En este caso se seleccionaron lavaderos y bordillos, por el tipo de terreno sobre el cual se estará trabajando. A continuación, se muestra el segundo kilometraje. En el mismo se muestran lavaderos. También se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Diferentes tipos de alcantarillas. Tubos.
Son alcantarillas de sección interior usualmente circular y requieren siempre de un espesor de terrapleno colchón mínimo de 0.60 metros para su mejor funcionamiento estructural. El material de que están construidos puede ser concreto reforzado, lámina ondulada y en ciertos casos puede convenir económicamente su construcción con mampostería y mortero de cemento. Losas. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyada sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros, según su ubicación, se clasifican en normales y esviajados. Cajón. Las alcantarillas de cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando éste tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. Bóvedas. Son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 3 partes principales. El piso, 2 paredes verticales que son las caras interiores de los estribos y, sobre estas, un arco circular, de medio punto o rebajado, que es el intrados en arco estructural de sección variable con mínimo espesor en la clave. Apoyados del Manual Práctico para Cálculo Geométrico del Drenaje. Se sigue la metodología que establece. Los puntos principales que deben considerarse en la elección y proyecto de una obra de drenaje son los siguientes. Localización del eje de la obra. Área por drenar. Área hidráulica necesaria. Elección del tipo de obra. 1. Localización del eje de la obra. La localización del eje de la obra deberá hacerse de preferencia siguiendo el cauce de los escurrideros, siempre y cuando la forma de este y su pendiente longitudinal lo permitan, tomando en consideración que la pendiente está limitada de la manera siguiente. Para losas y cajones, de 0 a 12%. Para bóvedas de 0 a 20%, pudiendo incrementarse hasta 25%, siempre y cuando el cimiento sea escalonado. En tubos varía de 0 a 45%, a partir de 30% se pondrán muros de anclaje por lo menos cada 5 o 10 metros, estas pendientes son máximas. Debe procurarse hasta donde sea posible que los ejes para apoyar los proyectos de las obras sean normales o radicales al eje del camino, ya sea que está localizado en tangente o en curva respectivamente, cuando la dirección del escurrimiento no permita trazarlos en forma, tendrán que esviajarse de acuerdo con el eje del escurridero. La situación del cruce del eje de la obra en relación con el eje de trazo ya sea en carretera o ferrocarril puede ser A. Normal en tangente. B. Radial en curva circular o espiral. C. Esviajada en tangente. D. Esviajada en curva circular o espiral. Se dice que una obra es normal o radial cuando el ángulo que forma el eje de la obra con el eje de la carretera es de 90 grados, 0 minutos. Y esviajada cuando dicho ángulo es mayor o menor de 90 grados, 0 minutos, considerándose como ángulo de esviaje aquel que se forma a partir de la normal al eje de trazo y que puede ser izquierdo o derecho según que su desplazamiento sea a la izquierda o a la derecha de dicha normal, como se puede ver en la siguiente figura. A lo largo del cadenamiento, 0 más 3 ceros, a 3 más 60, del tramo, Tulapillas, San Andresito, tenemos las siguientes cuencas. Para el estudio en la cuenca 13, la situación del cruce del cauce en relación con el eje de trazo se tiene un esviajamiento de 39º derecho en tangente. 2. Área por drenar. Tabla resumen de las cuencas de estudio con sus respectivas áreas con el gasto calculado por el método racional. 3. Área hidráulica necesaria. Método de Talbot. Es un método muy utilizado para estimar el área de descarga a estructuras de drenaje. Para hacer una estimación preliminar del tamaño de las estructuras de drenaje menor se usa la fórmula de Talbot. La fórmula de Talbot fue determinada mediante observaciones en zonas de alta precipitación pluvial, hasta 100 milímetros por hora, en los Estados Unidos. La expresión de la fórmula de Talbot es la siguiente. A igual a 0.1832 asterisco 4 y A3, donde A minúscula
Es el área hidráulica necesaria en kilómetros cuadrados. A mayúscula. Es el área por drenar en hectáreas. C es el coeficiente que depende del tipo de suelo. Este método se aplica principalmente a estructuras de drenaje menor, por lo que las áreas consideradas son generalmente carreteras o caminos. También es aplicable en cuencas hidrográficas. El proceso de cálculo es el siguiente. Para obtener el coeficiente de escurrimiento, nos apoyamos de la tabla 1. Coeficiente de escurrimiento para método empírico, de la norma MPRY, CAR 1, 06-003-00, estudios hidrológicos. Ahí se identificará qué tipo de suelo y el coeficiente de escurrimiento de las zonas que se encuentren dentro del área donde se pretende realizar el proyecto. Para el cálculo de área por drenar se elige cuenca de estudio, a la cuenca 13 dentro del proyecto tramo, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 2 más 3 ceros, A, 3 más 3 ceros. Coeficiente de escurrimiento para el proyecto es de 0.40. En el cadenamiento, 2 más 462.76, tenemos la cuenca 13, con un área de 5.01 hectáreas. Entonces tenemos que el área hidráulica necesaria es igual a 0.1832 por la raíz cuarta de 5.01 al cubo. Área hidráulica necesaria es igual a 0.25 metros cuadrados. Tabla resumen de área hidráulica por cuenca. 4. Elección del tipo de obra. De las diferentes obras a considerar, tubos, losas, bóvedas y cajones. Para una buena elección de tipo de obra debe tomarse en cuenta siguientes aspectos para una buena elección de obra. A. Área hidráulica necesaria. B. Pendiente de la obra. C. Altura mínima y máxima de terraplenes o rellenos. D. Materiales de construcción. E. Capacidad de carga del terreno. Obras transversales en el proyecto. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación. Subdrenaje. El drenaje subsuperficial o subdrenaje pretende eliminar el agua subterránea, o bien abatir su nivel hasta donde no sea perjudicial a la carretera. El agua que está situada bajo la superficie de la tierra se presenta en corrientes o estancadas. Una vez que se detecta su presencia, habrá que darle el tratamiento necesario para su evacuación. El nivel del agua subterránea generalmente es paralelo a la superficie del terreno. En terrenos planos o de lomerío suave es necesario averiguar su profundidad, mediante la investigación de campo para definir las zonas que en realidad necesitan subdrenaje. Para el tramo, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 2 más 3 ceros, A, 3, más 6 0, se empleará el uso de subdren francés, ya que el nivel freático se encuentra localizado a nivel de terreno, provocando afectaciones en el camino. Se construirá un terraplén para estabilizar la banca de un tramo de una vía secundaria en una longitud de 15 metros y un ancho de 7 metros. Para tal fin, el material suelto será removido y reemplazado por un relleno en material seleccionado. Se requiere diseñar el sistema de subdrenaje del terraplén. La información disponible es la siguiente. Ancho del terraplén, W, es igual a 7 metros. Longitud del terraplén, L, es igual a 15 metros. Coeficiente de permeabilidad del material del relleno, K, es igual a 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Profundidad del nivel freático, no se encontró. De 85 del material del relleno, es de 0.085 milímetros. Coeficiente de escorrentía C, es de 0.4. Áreas no desarrolladas. Bosques de 2 a 7%, periodo de retorno, 25 años. Pendiente longitudinal del tramo a estabilizar es de 4%. Cálculo del caudal total de diseño. El caudal de diseño corresponde al de infiltración ya que no se alcanzó el nivel freático en las exploraciones del subsuelo. De las curvas IDF, para la estación más cercana a la zona del proyecto, se obtiene la intensidad, entrando con el periodo de retorno y la duración de la lluvia. El periodo de retorno es de 25 años. La duración de la lluvia es de 60 minutos. La intensidad es de 56 milímetros por hora.
Curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces utilizaremos la siguiente fórmula, donde A es el área de drenaje en metros cuadrados. Procedemos a calcular A, y se obtiene multiplicando el ancho del terraplén por longitud terraplén y obtenemos un valor de 105 metros. I es la precipitación máxima horaria de frecuencia anual registrada en la zona del proyecto en milímetros sobre hora. Sustituyendo los valores, obtenemos un valor de 0.98 litros sobre segundo. Alternativa. Diseño de un colchón con material drenante y geotextil. 1. Determinación del espesor del colchón drenante. Se selecciona una mezcla de grava y arena limpia con una permeabilidad de 0.012 metros sobre segundo, como material para emplear en la construcción del colchón drenante. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Donde QT es el caudal total a drenar en litros sobre segundo. T menos un caudal de 0.98 litros sobre segundo. QC es el caudal total que pasa a través del colchón drenante, en litros sobre segundo. El caudal que pasa por el colchón drenante es de 0.98 litros sobre segundo. KS es la permeabilidad del suelo a drenar, esta está dada en metros sobre segundo. Nuestro KS es de 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. KC es la permeabilidad del material que conforma el colchón drenante en metros sobre segundo. Y en nuestro caso es de 1.20 por 10 a la menos 2. I es el gradiente hidráulico, y es de 1. AS es el área de la sección transversal del suelo a drenar en metros cuadrados. AC es el área de la sección transversal del colchón drenante en metros cuadrados. Entonces, tomando AC como el área de la sección transversal del colchón drenante por metro lineal, tenemos el espesor del colchón drenante C es de 0.08 metros. Se escoge un espesor de 20 centímetros, dado que es lo recomendado para este tipo de diseños y con el objeto de facilitar el proceso constructivo. 2. Escogencia del geotextil a emplear. Se requiere involucrar el uso de un geotextil como medio filtrante con el objeto de evitar la colmatación del colchón drenante. Verificando los parámetros que debe cumplir el geotextil se tiene. Criterio de retención. TAA. Es de 0.125 milímetros. Para geotextil NT3000, se debe cumplir que TAA es menor que B por de 85. B es de 1.8, para geotextiles no tejidos, TAA es menor que 0.153 milímetros. Por lo tanto, cumple. Propiedades de los geotextiles no tejidos. Criterio de permeabilidad. Criterio de colmatación. Se debe cumplir que la porosidad del geotextil sea mayor al 80%. Esta condición la cumplen todos los geotextiles no tejidos punzonados por agujas. También se tienen que considerar los criterios de supervivencia. Se tiene que considerar la resistencia a la tensión, la resistencia al punzonamiento, la resistencia al rasgado trapezoidal, la resistencia al estallido. Cálculo del diámetro de las tuberías de drenaje. Una vez captadas las aguas de exceso por el colchón drenante, es necesario evacuarlas mediante tuberías colocadas a ambos lados del terraplén como se muestra en el esquema. Anteriormente ya calculamos el gasto, y es de 9.81 por 10 a la menos 4. El coeficiente de escurrimiento es de 0.013. Para calcular el área de un círculo, en este caso la cara de la tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Para obtener el radio es igual a el diámetro sobre 4. Se tiene la pendiente del 4%. Procedemos a despejar el diámetro y obtenemos que es de 0.0414 metros, o bien 2 pulgadas. En el primer kilometraje, como se muestra a continuación, se tienen como obras de subdrenaje un subdren McDrain, a su vez podemos apreciar todos los detalles del plano. Para el tercer kilometraje, se ocuparon subdren de tipo francés. La obra de drenaje es un factor importante para la altura del terraplén. Los colchones mínimos sobre la superestructura de la obra es lo que nos viene a dar el valor de la elevación para la rasante mínima, que nos permita alojar la obra de drenaje seleccionada. El proyecto de la obra puede calcularse en rasante o subrasante mínimas, dependiendo de la realización de las terracerías. Después de esto, podemos definir como rasante mínima la elevación mínima en la corona para dar cabida a una alcantarilla, tomando en consideración su colchón mínimo. Por lo tanto, subrasante mínima será
la elevación mínima en la subcorona. Para tubo de concreto se necesita un colchón de 0.60 metros. Para losas y cajones de concreto armado se necesita un colchón de 0.20 metros. Para bóvedas de mampostería se necesita un colchón de 1 metros. El colchón se mide de la parte superior de la superestructura de la obra al nivel de la rasante. Todo lo anterior necesita estar presente para poder hacer la propuesta de la subrasante. Muy bien, muchachos. Bueno, lo que yo observo es que en el tema 4.4 del perfil, tenían ustedes que mencionar cómo es que se debe de ubicar el perfil con respecto a al formato que la Secretaría nos solicita, ¿verdad? Espérenme tantito, dejen buscar uno. Ahí está. Este es el perfil que la Secretaría nos pide. Tiene para 5 es un tramo de 5 kilómetros. Debe de venir la solapa. ¿Sí? CivilCAD podríamos decir que nos lo regala en esta forma. ¿Sí? Aquí así y con la cuadrícula. Nosotros debemos de mencionar cómo es que debe de ir ubicado. Lo podemos hacer ahorita en este tema 4.4 o al final cuando hablemos de cómo vamos a hacer, debemos de entregar el perfil de trabajo. ¿Sí? Recuerden, se los voy a comentar de una vez. En los primeros 10 centímetros, de arriba hacia abajo, viene el alineamiento horizontal que debe de quedar exactamente a los 5 centímetros. Si se dan cuenta, en este está más arriba. Los datos de las curvas no deben de quedar aquí abajo, deben de quedar en estos espacios, en los primeros 5 centímetros. Estos 5 centímetros se consideran como de margen interno, muchachos. No debe de llevar nada, ¿sí? Las tangentes deben de llevar su rumbo y azimut. Y por supuesto está todos los datos de las curvas. Cuando es una curva derecha va hacia arriba, la separación que hay entre la tangente y la tangente de la curva es de 5 milímetros. Y cuando la curva es izquierda, miren aquí dice izquierda, va hacia abajo, igual 5 centímetros la separación. Deben de ir los elementos de la curva, el TE, el ET, indicando el cadenamiento donde corresponden. Eso es el alineamiento horizontal. Al inicio debemos de poner un punto sobre tangente que marque, por ejemplo, el 85 en este caso, y al final igual, un punto sobre tangente que nos muestre que sería el 90 más 3 ceros. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? Profesor, ¿puede repetir de nuevo la distancia? 10 centímetros son del margen superior a donde queda la cuadrícula. Y el alineamiento horizontal va a los 5 centímetros. De abajo para arriba, igual. Este es el margen y de aquí los primeros 5 centímetros son para poner nosotros los datos de geotecnia. Estos cadenamientos que tenemos aquí van en esta parte, en el margen inferior, y no va cada uno de estos números representa 100 metros, 400, 500, 600, 700, 800, 900, y miren, aquí está el kilómetro, 86 más 3 ceros. Solamente los kilómetros les permiten que tengan los ceros. Algunas empresas le ponen K85 y pues ya sabemos que es kilómetro 85, ¿verdad? Y después 100, 200, 300, así como va. CivilCAD nos regala este perfil en forma
pues sin ninguna, sin ningún dato. Déjenme ver dónde está. Entonces nosotros lo tenemos que colocar de tal manera que podamos observar perfectamente los datos, ¿verdad? Así como lo están viendo ustedes, así es como nos lo regala CivilCAD, ¿sí? Nosotros tenemos que ajustarlo y ponerlo como debe de ser, ¿sí? Con toda la información que corresponde. Dejen que agarre. De hecho, aquí está el terreno, ¿sí? Y la propuesta de la subrasante, que todavía no la hacemos, es los temas que siguen. Sus compañeros del equipo, el segundo video, ya nos mostraban que el objetivo de tener mecánica de suelos y el drenaje en el levantamiento topográfico es para que nosotros podamos observar por dónde vamos a hacer nuestra propuesta de la rasante, ¿verdad? Esto es igualito, esto es lo que se busca, ¿sí? Bien, muchachos, voy a hablarles, no voy a meterme ahorita con lo de la curva, con la propuesta de la rasante, voy a hablarles de cómo es que se debe de poner el perfil. Les decía, los primeros 5 centímetros son para poner los datos de mecánica de suelos, los cadenamientos. En los siguientes 5 centímetros, estos son los primeros 5 centímetros. En los siguientes 5 centímetros se debe de colocar el drenaje. Este puntito que es el centro de la línea del drenaje debería de ir aquí. Y por supuesto los cadenamientos y el tipo de obra que vamos a poner pues abajo. O sea, sería mover esta parte a los primeros 5 centímetros. ¿Sí? Todas las obras de drenaje. Los bancos de nivel, este puntito también, pero él va a los 10 centímetros arriba, muchachos. Estos son los primeros 5 en esta parte. Aquí es donde iría lo que es el símbolo del drenaje, en esta parte, y la leyenda irían abajo en la parte central o hacia un lado, como ustedes quieran, pero el símbolo debe de estar aquí en estos 10 centímetros y la leyenda aquí abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes tenemos 5, 10, 15, y los otros 5 centímetros estos no deben de llevar nada. Nada deben de llevar estos 5 centímetros. En este proyecto está mal. La empresa que hizo este trabajo puso la ordenada curvamasa en la parte baja. Eso está mal ubicado. En estos 5 centímetros no debe de ir nada, ¿sí? Ahorita les voy a explicar. Entonces, ya que tenemos los 20 centímetros libres, nosotros buscamos colocar el perfil en cualquier parte de acuerdo a cómo esté el comportamiento del perfil. Miren, yo también lo hubiera colocado en esta forma. Si acaso lo bajaría un poco para que este punto quedara en esta zona. Pero vamos, eso sería como para que fuera a mi capricho. Lo único que tiene que ser es que quede libre los 20 centímetros y el perfil puede ir ubicado donde queramos nosotros para hacer nuestro proyecto, ¿sí? La ordenada curvamasa efectivamente se puede poner donde sea, pero miren arriba cómo está. Miren, está vacío. Abajo saturada de información y arriba vacío. Esta ordenada curvamasa debería de estar aquí arriba. Todos estos datos sí podrían estar aquí en estos espacios. Y no se vería saturado la parte de abajo y arriba como que por si sale algo más. Miren, no hay nada en la parte de arriba cuando la ordenada curvamasa debería de estar aquí. A lo mejor me van a decir, ¿por qué no lo cambiaron entonces la empresa? Este proyecto tiene, miren, ya tiene muchos años. Todavía está con líneas, cuando en la actualidad trabajamos con polilínea para hacer la curvamasa. O sea, esto está, pues eran de los primeros trabajos que hacíamos, ¿sí? Bien, muchachos. Esta es la forma en la que nosotros debemos de ubicar
nuestro perfil para entregarlo a la secretaría. El perfil que ustedes me mostraron, de hecho, por ejemplo, al primer video, le faltó hablar de la cuadrícula, nada más nos puso el perfil. Al segundo video sí nos hablaron de la cuadrícula, sí nos pusieron el perfil, pero no nos hablaron de cómo se debe de colocar el perfil para poderlo entregar en el formato que corresponde a la secretaría. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, yo les recomiendo que lo complementen en su trabajo para ahora que me entreguen el tema 4.4 y así ahí podamos ver perfectamente cómo se debe de entregar el perfil. Claro está que debemos de explicar cómo lo hace CivilCAD, ¿sí? O AutoCAD, cómo tenemos que pasar la información con apoyo de CivilCAD, copiar perfil, lo pegamos aquí o mover, vamos, poner la información que corresponda para tener listo, supuestamente ahorita con este tema 4.4, nosotros ya tenemos toda la información para hacer nuestro proyecto, ¿sí? De la propuesta de la rasante y poder, déjenme ver. Sí, miren, el tema 4.6 es propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Sí, o sea que este punto 4.6 y 4.7 ya es para que nosotros expliquemos cómo vamos a hacer nuestra propuesta de la rasante. Recuerden, vamos a hacer la propuesta de la rasante y buscar que nuestra sección de construcción, lo que es la estructura del pavimento, quede abajo del marco que marca la CivilCAD como es la sección de construcción. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No tenemos dudas? Bueno, miren, faltan 10 minutos, vamos a... Profe, Dime, perdón. para la Sí. propuesta de la subrasante, había comentado que era una distancia de 180 metros. Mínimo, debe ser de 200 y en casos críticos 180. ¿Sale? ¿Qué más? De hecho, ustedes ya deben de tener su propuesta, nada más es grabar y mencionar cuál fue el criterio para determinar la propuesta que hicieron, ¿sí? ¿Alguna duda? Muy bien, muchachos, pues nos vemos el lunes, que sigan bien, empiecen a hacer estas adecuaciones de sus temas, porque pues ya vamos a terminar la unidad 4 y me la tienen que entregar como parte de su evaluación, ¿sí? Ok, nos vemos, que sigan bien. Profe, bye. Bye. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.